Sí, ya, sí. Muy bien. Ya estamos con Yamil, Evelyn, Carmen, Lucero. Gracias por su puntualidad. Antes de continuar, les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras todos para hacer el control de asistencia. Por favor, unos segunditos. A ver, ¿cuántos estamos? 7. Muchas gracias, Braulio. Vamos a ver quién más se anima. Vamos. Solo que no los estoy viendo a todos. Un momento, por favor. Ahora sí. Gracias, Evelyn, Carmen, Lucero, Yamil. Por favor. Somos muy tímidos, ¿no? La anterior clase, está mal mi cámara, dice. Yamil, está bien, no se preocupe. Lucero, qué simpática, como Braulio, qué lindo verlos, ¿no? Muy bien, ya está, con eso es suficiente. Gracias, pueden apagar su cámara. Ahora sí, ¿quién quiere compartir, por favor? Gracias, Carmen, también, muy amable, está bien abrigadita, Carmen, buenas noches. ¿Quién ha logrado ver Dice, buenas noches, buenas noches. Vamos, Carmen, ¿quién logró ver el video? ¿Quién quiere dar su opinión en torno a la respuesta? Sería el autor. Dicen con respecto al video, sí, la verdad estoy un poquito de paseo, pero sin embargo pude ver y también comprender, dicen, muy interesante de verdad, es la atención en el aula, muy interesante que a nosotros como maestros, esto de verdad nos enseña para poder llamar la atención a estos niños, pese a que lo trabajamos como maestros, ¿no? Pero sin embargo, tal vez nos falta identificar cómo estamos trabajando, cómo estamos motivando, cómo estamos despertando ese interés de aprendizaje en nuestros niños. Y la verdad de estos talleres, de este diplomado, vamos a aprender nosotros mucho, que cómo, qué estrategias, qué metodologías podemos ver como maestros para llamar la atención. Muchas veces sucede en el aula, por ejemplo, ¿qué pasa? Nuestros niños están un poco distraídos y el maestro dice, a ver, atiendan, atiendan, y el niño aún no te atiende, pero puede que tenga una dificultad, como usted dice, Licen, tendríamos que hacerlo un estudio y un apoyo, tanto en la familia y tanto la maestra, ¿no es cierto? Y también la duración del estudiante en cuanto para poder captar su aprendizaje. Un niño me parece que 10 a 15 minutos puede captar, puede comprender así satisfactoriamente a su docente. Y cuando a veces el maestro lo cansa también, ¿no? Enfocando un tema quizás repetitivo o amplio, y el niño se cansa y toma distracción y no te comprende nada. Entonces, todos esos aspectos como docentes yo creo que tenemos que buscar formas y metodologías para poder llegar a nuestros estudiantes, que es tan importante la atención en el aula. Dentro de ello, la motivación. ¿Qué tipo de motivación debe llevar, debe ejecutar el maestro de acuerdo al contenido que está desarrollando en el aula? Muchas gracias, Carmen, por su participación. Muchísimas gracias por animarse, por la reflexión. Y sí, el disertante, el conferencista, se tropieza a propósito, ¿no? Para generar la atención en los que iban a escuchar su conferencia. Pero él nos da, ¿no? Ese mensaje de que no es necesario vestirse de payasos o caerse, sino poder adaptarnos a las características de nuestros estudiantes. Estos estudiantes que con la pandemia se han empoderado muchos más con las TICs, por ejemplo, y que definitivamente los gustos que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes no son los mismos de ahora, ¿no? De los jóvenes, las mismas condiciones de los niños. Y como dice Carmen, si nosotros identificamos dificultades, tendremos que hacer, pues, parar las orejitas y si es necesario trabajar con especialistas, ¿no? Que sí, la realidad en Bolivia es pues compleja, no tenemos las mismas condiciones como en otros países,
pero ustedes como maestros son los primeros en poder detectar dificultades para hacer, por ejemplo, una evaluación interdisciplinaria. Entonces, como dice Carmen también, resalto su intervención, ¿no? Es importante que generemos atención, pero a partir de la motivación, que es tan importante, ¿no? Muchas Dicen gracias, la palabra, Carmen. Braulio, claro que sí, adelante, por favor. dicen dentro lo que indica, ¿no? Es la verdad, ¿no? Importante la motivación dentro del aula. Cuando tenemos estudiantes, yo estoy con segundo de primaria, tengo dos estudiantes que son hiperactivos. Un ratito están calmados y al final después hacen una cosa, molestan a los compañeros, a las compañeras. Entonces, para esos niños hiperactivos, como dice, ¿no?, el autor que hemos visto el video, hay que siempre empezar por la motivación, darles roles, darles trabajos a los estudiantes hiperactivos, porque sabemos muy bien que hoy en día la educación regular se ha vuelto una educación eh, inclusiva, ¿no? Que también nosotros como profesores, como docentes, tenemos que ver, ¿no? A los niños, porque también tengo un niño que tiene, digamos, parálisis cerebral, tiene secuelas de la parálisis cerebral. Entonces, todo aquello influye en el aprendizaje, ¿no? Para que nosotros como profesores no sabemos cómo vamos a enseñar, porque hoy, digamos, a un centro especializado que es en Potosí, el San Juan de Dios y el GEMA, ahí son niños especiales, ¿no? Con toda clase de discapacidades, pero es importante, lo que es importante, la motivación. A partir de la motivación y a partir de las estrategias de darles roles a los niños hiperactivos y a otros niños que tienen memoria corta, y hay muchas cosas que vamos, yo pienso, aclarando más adelante, dicen, es bonito aquello, ¿no? Aprender, ¿no? Lo que es la neurociencia educativa y aprender más, porque es, pero siempre yéndonos con los alumnos, porque yo con mis alumnos directamente, ¿qué es lo que hago yo con mis alumnos? Directamente les hago cantar, buenos días, el señor Sol ¿qué se llama? De este que ha fallecido. Buenos días, señor, eh, Juan Gabriel, y también les hago bailar algunos de niños, y les hago hacer ejercicio por el tema del frío, les hago motivar, hacemos cuentos, todo eso, pero eso es la verdad, es importante, ¿no? A partir de la motivación, nosotros como profesores, los niños se van más enraizar, más van a aprender, más van a tener esa capacidad, licenciada. Muy bien, Braulio. Quisiera ser su alumna. Se nota cuando usted habla que ama ser profesor, ¿no? Y esa vocación es la que tenemos que fortalecer cada día. Yo realmente le felicito porque si un maestro está motivado, ¿no? Si un maestro está motivado, pues se las va a ingeniar para motivar a sus estudiantes. Les reitero, no tenemos en Bolivia, a comparación de otros países, las mismas condiciones, pero si existe vocación, si existe el amor, ¿no? Nosotros podemos generar diferentes estrategias. Y de eso se trata, que con este diplomado, ¿no? Más allá de las competencias que ustedes han desarrollado en sus años de experiencia, que eso pues tiene un valor, ¿no?, incalculable, puedan enriquecer sus competencias con este diplomado. El hecho de que ustedes puedan detectar a estudiantes, como decía Braulio, con problemas de atención, ¿no? Y que les den mayores actividades. Y Braulio, si le interesa material sobre TDAH y problemas de atención sin hiperactividad, me dice también en el grupo para que compartamos. Va a ser muy importante, ¿no? Que sean sus ayudantes en la clase, que puedan participar, porque esa atención especial
requieren estos estudiantes, ¿no? Y eso tenemos que trabajar mucho con los mismos papás, que esa atención que se le da al estudiante con diferentes dificultades se pueda replicar en el hogar. De ahí que se tiene que trabajar siempre con la familia, ¿no? Entonces, yo le felicito, Braulio, por las iniciativas, gracias por compartir su experiencia, y en lo que es TDAH, ¿no? Sí es importante también puntualizar en algo. No tenemos que confundir con problemas de conducta, ¿no? A veces se confunde también con problemas de conducta. Entonces, no siempre es un problema de atención y menos de hiperactividad. A veces hay un trasfondo más bien de problemas de conducta que tiene que ver con el sistema familiar también de los niños. Cada niño es bastante complejo. En resumen, siempre que sospechen ustedes de alguna dificultad, es importante, como mencionaba Braulio, porque esa es una deficiencia. En las unidades educativas no se tienen equipos interdisciplinarios, pero poder asesorarse también con profesionales especializados en centros, ¿no? Eso es importante. Y lo que es la parálisis cerebral infantil, ¿no? PCI, se tiene tantas barreras arquitectónicas, en las unidades no se tienen ni rampas muchas veces, pero ustedes como maestros, y esto les digo porque asistí hace un poco más de un mes como tribunal a defensa de tesis de maestría de la Universidad Pedagógica en lo que es educación inclusiva, y en los trabajos de sus compañeros que defendieron su tesis, ¿no? Como común denominador, es que había maestros con mucha sensibilidad, con mucha voluntad de hacer adaptaciones curriculares, ¿no? Pero habían también maestros muy cerrados, ¿no? Maestros que no estaban dispuestos a trabajar con estos niños porque los veían como algo que iba a perjudicar, ¿no? En su avance, que les iba a generar problemas. Entonces, realmente como maestros tenemos que trabajar en la sensibilidad, en la formación constante, ¿no? Ahora ya tenemos mucha información, y el trabajar siempre con la familia e ir superando todas esas barreras que no solo son arquitectónicas, ¿no? Sino trabajar en la mentalidad de los mismos padres que a veces son los primeros en oponerse a que se incluya a un niño con parálisis cerebral infantil, o los mismos padres de ese niño que lo sobreprotegen también, ¿no? Que es una forma de perjudicar su avance. Entonces, mil gracias, Braulio, por su participación, y les reitero a Braulio y a cualquiera de ustedes, el tiempo es muy limitado. Si quieren que comparta material sobre alguna temática, me dicen que con todo gusto lo vamos a hacer, ¿sí? Muy bien, entonces los que no han visto el video, les invito a que lo vean. Está la dirección en las diapositivas, y vamos a continuar con esto rapidito para luego. No estoy compartiendo, ¿no? Perdón, voy a compartir pantalla. Y les tengo que explicar lo que es el trabajo del módulo. Muy bien. Sigamos con esto un momento, por favor. Voy a recoger esto. Sí. Y ya. Entonces vamos a ver esto. Muy bien, vamos a puntualizar en esto. Tenemos cómo podríamos, solo algunas estrategias, ¿no? Solo algunas estrategias. ¿Cómo podríamos fortalecer, incentivar la motivación interna de nuestros estudiantes? Con mayor participación en la clase, ¿no? Como decía Braulio, como decía el expositor, tienen que participar, moverse, ¿no? Ya luego van a haber estilos de aprendizaje, pero de hecho, hasta el que tiene más atención visual, va a llegar un momento en que se va a aburrir, ¿no? De tanto escuchar al docente. Entonces, que participe en clases,
también explicar de manera que puedan comprender nuestros estudiantes, realizar actividades que aporten mayor comprensión del tema, ¿no? Si es necesario hacer actividades vivenciales, y trabajar mucho con lo que son las experiencias, ¿no? Que no sea todo teórico, generar debates o participaciones, promover la satisfacción al terminar una tarea. Eso es importante, no darle tanto énfasis a la calificación, sino al esfuerzo que realizan los estudiantes, ¿no? Al avance que está teniendo algún estudiante en particular. No cometer el error de solo hacer notar que se porta mal, que se distrae, que no cumple sus tareas, ¿no? Sino más bien poner atención y retroalimentar en el avance que está teniendo, en el esfuerzo que ha tenido. No será la mejor calificación, pero hay un avance, se nota que se está esforzando, ¿no? Mejorar el clima escolar también, es decir que, por ejemplo, mi hijo que tiene, ya falta un mes para que cumpla 8 años, varias veces al recogerlo, se despide espontáneamente de su maestra, su profesora Fanny, abrazándola, ¿no? Entonces, ese abrazo, por ejemplo, es una muestra de afecto, ¿no? De ese vínculo. Entonces, ustedes como maestros, ¿no? Es importante que puedan ser ese referente también de amor de sus estudiantes, ¿no? Muy bien, tenemos también algunas estrategias para fomentar la motivación extrínseca, la externa, ¿no? Muy bien, percepción positiva de los padres, que los padres también reconozcan los logros, no solo la calificación, mostrar una actitud positiva hacia los estudios académicos, ofrecer posibilidades para que sienta que ha tenido logros, segmentar las tareas complicadas, ¿no? Cuando son proyectos grandes, por ejemplo, dosificar, ¿no? El esfuerzo de los estudiantes, eso se tendrá que considerar en la planificación, reforzamiento positivo de las habilidades, resaltar el esfuerzo más que la perfección, tomar los errores como oportunidades de crecimiento. Por eso tenemos hasta grandes miedos de hablar, ¿no es cierto? Cuando se pregunta, a ver, ¿quiénes quieren comentar el video? Solo Carmen y Braulio se han animado. Entonces, desde niños tenemos que darles ese mensaje de que equivocándonos también aprendemos, ¿no? Presentar organizadas las actividades y favorecer el trabajo colaborativo, ¿no? Es muy importante el trabajo colaborativo, que esto lo van a ver a detalle más allá en el diplomado. Ahora estamos haciendo solamente una introducción de los siguientes módulos. La sensopercepción. A nivel neuroeducativo, se recomienda que los estudiantes puedan tener diferentes estímulos, ¿no? Estímulos que tengan que ver con su sentido del tacto, con su sentido de la vista, con su sentido del oído, lo que decía Braulio, hacerles cantar, por ejemplo, ¿no? Hacerles hacer actividades manuales, que puedan leer, ¿no? Entonces, si nosotros le damos al estudiante diferentes experiencias en donde estén involucrados varios de sus sentidos, y no solamente escuchen pasivamente, se reconoce que se van a activar, ¿no? Áreas del cerebro en donde el estudiante va a poder mantener la atención, va a poder captar su vista, su nivel de atención hacia la actividad, hacia la explicación del maestro. Tenemos la memoria. ¿Cómo podríamos fomentar también la memoria? Practicar la memoria visual, auditivo, kinestésica. Primero con pocos estímulos y progresivamente aumentándolos. Clasificar, organizar, ordenar elementos en la mente. Utilizar la imaginación como herramienta para recordar. Esta, por ejemplo, esta última es una estrategia de creatividad, ¿no? Por ejemplo, el hacer preguntas absurdas que nos plantea Eduardo de Bono. ¿Qué pasaría si tuviéramos 4 brazos? ¿No? Si estamos avanzando las partes del cuerpo, por ejemplo.
¿Qué pasaría si tuviéramos 4 brazos? Entonces ahí estamos fomentando la creatividad, ¿no? Que el estudiante en grupos puedan responder, ¿no? Entre comillas, a un absurdo, pero activarlos mentalmente, ¿no? Y ya posteriormente de esa actividad ya ver las partes de las extremidades superiores y con eso estaríamos generando que exista un mayor significado al contenido. La atención, algunas de las estrategias, que esto es solamente, les reitero, una introducción. Juegos, ayuda mucho los juegos, especialmente en la etapa de la primera infancia, la etapa infantil, ¿no? Los juegos, el que el aprendizaje esté asociado al juego, actividades variadas, la sorpresa, ¿no? Los estudiantes cuando lleguen al aula, ¿no? Que vean globos que están colgando del techo, por ejemplo, eso alguna vez yo lo hice cuando daba clases en la UPEA, ya les estoy hablando de jóvenes, ¿no? En universidad, pero que al ver los globos colgando, decían, ¿y cumpleaños de quién es? Va a haber una fiesta. De empezar por ahí, ¿no? Con actividades que rompan la rutina. ¿Y qué hice yo en esos globos grandes? Puse un papelito con preguntas del control de lectura, porque porque ese día estaba planificado un control de lectura, ¿no? Y fue pues un control de lectura muy divertido, ¿no? Se rompió la ansiedad que se tiene a la evaluación y generó sorpresa. Entonces, eso, por ejemplo, no está en un libro. Por eso les decía que como maestros tenemos que trabajar mucho en nuestra creatividad, ¿no? Tenemos entonces actividades variadas, juegos, registrar tiempos de desempeño también. Y eso ayuda mucho a los estudiantes, por ejemplo, con trastornos de atención y a los alumnos en general. Muy bien, tenemos 10 minutos para hacer esta actividad, ¿no? Y si tienen celulares pueden usar su cronómetro. O si no, tener un reloj en la pared del aula, ¿no? Entonces, ya, les faltan 2 minutos. ¿En qué pregunta ya están? Ya deberían estar en tal pregunta o ya deberían estar en tal parte del trabajo. Entonces, ellos inmediatamente focalizan su atención, ¿no? Si es que estaban distrayéndose o alargando la reflexión, si es un trabajo grupal. Entonces, son algunas de las estrategias que podemos considerar. Aquí está el link del video, ¿no? Para los que no lo han visto. Y si quieren ya luego revisar. Muy bien. Entonces, dentro de las habilidades académicas funcionales, esto lo vamos a mencionar. Tenemos la lectoescritura, ¿no? Que reconocemos la lectoescritura a partir del desarrollo de estos dispositivos de aprendizaje, ¿no? Nuestros estudiantes van a lograr una maduración, ¿no? Que les va a permitir ya en primero de primaria poder aprender a leer y escribir. Un error, y eso yo lo he visto con otros padres de los compañeros de mi hijo, es exigir a los maestros de inicial que les enseñen a sus hijos a leer y escribir, incluso los números, ¿no? Y los niños repiten como loritos, pero no se tiene todavía un desarrollo, pues, a nivel neurológico adecuado para lo que es la lectoescritura. Entonces, la lectoescritura tiene que estar en armonía con el desarrollo cognitivo, el desarrollo neurológico de los niños, ¿no? Por eso a los padres se les tiene que explicar, obviamente no en términos técnicos, pero que comprendan que los niños tienen sus ritmos, ¿no? Que sus propios ritmos y en general que existen tiempos para poder trabajar en el aprendizaje de lo que es la lectoescritura. Muy bien. El proceso de lectura es bastante complejo, dinámico y progresivo. Complejo porque intervienen, ¿no? Varios dispositivos básicos del aprendizaje, tiene que ver precisamente con ese desarrollo neurológico y las competencias se van desarrollando de manera gradual, ¿no? Y tienen que ver también procesos
muy interesantes, ¿no? En lo que es la lectoescritura, por ejemplo, el hecho de que un niño ya haya tenido ese primer acercamiento porque su hermano mayor hacía tareas y el hermano menor veía cómo hacía las tareas. Muy diferente a un hijo único o un hijo mayor, ¿no? Que no tiene esa experiencia con un par o con un niño de edad similar. Entonces, por eso es un proceso complejo, dinámico y progresivo, porque tienen que ver elementos de desarrollo cognitivo, neurológico e incluso elementos, ¿no?, que tienen que ver con el contexto social. Se tienen prerequisitos cognitivos, ¿no? También que se los tiene que considerar, habilidades cognitivas que ahora por el tiempo no las vamos a señalar, pero está en su material del módulo, y el contexto alfabetizador, lo que les decía es importante, el modelo que puedan dar los padres en torno a lo lindo que es leer, ¿no? La lectura es algo hermoso, ese mensaje los niños desde muy pequeños tienen que tener. Con el desarrollo de los dispositivos básicos del aprendizaje, también reconocemos la importancia del pensamiento lógico-matemático, que tiene que ver con capacidades asociadas a conceptos matemáticos, razonamiento lógico y proporciones. Al igual que la lectoescritura, se deberá reconocer el desarrollo cognitivo y neurológico de los niños. Cuando tienen 4 años, como les decía, de memoria pueden contar hasta el 100, pero en realidad no tienen la noción, ¿no?, de cantidad. Entonces, es un proceso también gradual. Son aspectos ¿qué aspectos se tienen que desarrollar previamente para esto? La noción del objeto permanente y la noción de espacio y tiempo. También es importante la causalidad y el concepto de número. Muy bien, esto por el tiempo, perdón que esté avanzando aquí tan rápido, ahora me voy a ir a las orientaciones didácticas. Esto es muy importante, por favor que me pongan atención, y si tienen dudas, por favor me preguntan al grupo de WhatsApp, no a inbox, porque a veces me hacen la misma pregunta varias personas y tengo que responder lo mismo. Todo al grupo, por favor. Actividades de aprendizaje de la semana 5 estaban planificadas 2, pero de acuerdo a la reunión que hubo con todos los docentes de la universidad, se nos indicó que iba a haber solo una, pero eso se va a confirmar hasta mañana. Lo más seguro es que va a haber un foro y alguna otra actividad. Esto ustedes ya están familiarizados con esto. Entonces esto se va a confirmar hasta mañana, por favor. Luego, en la semana 5 van a tener un producto final del módulo, que eso también se va a confirmar hasta mañana, por eso yo no he habilitado todavía la plataforma. Para estos dos les pido paciencia. Ahora les voy a explicar esto, que es el producto académico de transformación, ¿sí? PAT. Para esto ustedes van a tener que elaborar 2 fichas. Antes de explicarles las fichas, les explico esto. Para la universidad pedagógica, a nivel epistemológico, ¿sí?, se reconoce que el conocimiento puede ser desarrollado por cualquier persona, ¿no? En el marco también de la normativa vigente en el país, reconociendo también los saberes ancestrales. Entonces, en la universidad pedagógica, les reitero, se reconoce que cualquier persona puede desarrollar conocimiento. Ahora, si nos enfocamos en un conocimiento científico, este va a ser producto del enfrentamiento que ustedes tienen como maestros. Aquí está una maestra rural. Del enfrentamiento que ustedes tienen como maestros de una problemática de la realidad, ¿no? En la medida en que ustedes se problematicen, reflexionen, analicen, ¿no?, las diferentes problemáticas que ustedes ven en el aula, en su comunidad educativa, van a ser capaces de generar conocimiento. Y a partir de estos diplomados es lo que se quiere fomentar en los diplomados. Entonces, a lo largo del diplomado,
en los 5 módulos, ustedes van a desarrollar el producto académico de transformación. Es decir, va a ser una transversal para todo el diplomado. Entonces, en el módulo 1, lo que corresponde es hacer el primer momento. El primer momento, que consiste en el análisis crítico de la realidad problemática. En el segundo módulo van a hacer el segundo momento, en el tercer módulo el tercer momento, en el cuarto módulo el cuarto momento, y ya en el módulo 5 se van a concentrar en la redacción del producto de transformación, que es un requisito para la culminación del diplomado, ¿sí? Nos vamos a concentrar ahora en lo que es el primer momento, análisis crítico de la realidad, porque, como les decía, en plataforma hasta mañana ya van a tener todo esto con plazos, con fechas, y es importante que revisen los plazos, ¿ya? Y las fechas para que no se vean perjudicados. Entonces, estamos en este producto académico de transformación. Muy bien. En este tienen que, permítanme, tienen que realizar una mirada crítico-reflexiva a partir de la oferta académica, enseguida les explico, y llenar la ficha 1. Y una lectura de la realidad en comunidad, para esto llenar la ficha 2. Vamos a explicar a más detalle. Esta mirada crítico-reflexiva la tienen que hacer en base a la oferta académica. Si se acuerdan, ustedes en la semana 1 realizaron un foro, ¿no? Donde hicieron un análisis de la malla curricular del diplomado. Eso algunos me preguntaron, ¿por qué no tengo nota? No se ha calificado eso, nadie tiene nota ahí. Entonces, ese análisis que han realizado en el foro de la semana 1, ¿sí? A partir de todo el contenido del diplomado, es el punto de partida para el llenado de esta ficha 1. Tienen que hacer una reflexión de su práctica docente, ¿sí? ¿De qué? De las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas en torno a un tema del diplomado. Entonces, ustedes conocen ya toda la malla curricular del diplomado. Ustedes eligen una en específico, ¿sí? Algo que les llame la atención. Puede ser lo que más les haya motivado para inscribirse a este diplomado. Y a partir de ese tema en particular del diplomado, ustedes analizan, ¿sí? Su práctica profesional, cuáles debilidades hay, por ejemplo, pongamos de ejemplo en motivación. ¿Qué debilidades, qué fortalezas, qué oportunidades, qué amenazas ustedes identifican al desarrollar la motivación en sus estudiantes, ¿no? Antes de inscribirse al módulo. Entonces identifican varios problemas, la mayor cantidad de problemas que ustedes encuentran, y llenan la ficha 1. Esto voy a subir a plataforma. También les voy a compartir al grupo. Entonces, esta es la ficha 1, mirada introspectiva de la biopraxis educativa, análisis de la práctica educativa. Entonces, ustedes llenan esta ficha, ¿sí? Ahí tiene varios puntos. Llenan esta ficha a partir de ese análisis que ustedes hagan del tema elegido del diplomado con su experiencia como maestros. Los que son estudiantes todavía de las escuelas, ¿sí? De las SPEN, entonces están haciendo prácticas. Entonces, a partir de esa práctica tendrán que hacer el análisis. Los que no están en ejercicio por alguna que otra situación, ¿sí? Nos indicaban que tendrán que pedir la colaboración a algún maestro activo, ¿sí? Para poder hacer el análisis a partir de la realidad del aula, del centro educativo de ese maestro activo, porque este es un requisito y a partir de esto van a trabajar durante todo el diplomado, ¿sí? Entonces, voy a volver acá
A partir entonces del análisis de la malla curricular, ¿sí? Eligen un tema y a partir de ese tema hacen ese análisis reflexivo a partir de su experiencia como maestros o como practicantes y llenan la ficha 1. Luego, se tiene la lectura de la realidad en la comunidad. Aquí tienen que llenar la ficha 2. De todos esos problemas identificados en esta primera etapa, eligen solo un problema. ¿Sí? Aquí está claramente, eligen solo un problema. Y reflexionan con la comunidad sobre ese problema. Por ejemplo,